Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Conferencias Fusendas del día sábado. Hoy tenemos una muy interesante e importante tema tratado a la luz del espiritismo, como muchos otros temas que ha tratado nuestro hermano Álvaro Vélez Pareja, visión espírita de la sexualidad. Álvaro Vélez Pareja es técnico de rayos X jubilado, realizó estudios de filosofía a distancia, es miembro fundador de la Sociedad Espiritista de Cartagena, de la que fue presidente. También fue presidente de la Federación Espírita de la Costa Atlántica y de la Confederación Espírita Colombiana, CONFECOL. Es conferencista en eventos espíritas nacionales e internacionales. Actualmente es vicepresidente de la SEC, divulgador de la doctrina espírita y de la transcomunicación instrumental por diversas redes sociales. Además, es nuestro profesor los días viernes en los cursos que ha venido desarrollando, que han tenido presencia tanto nacional como internacional. Bien, como toda reunión espírita, vamos a iniciar con una elevación del pensamiento. Vamos a pedirle a Nancy del Socorro Gaviria Banqués desde Santa Marta, Sesmar, que nos dirija esta elevación de pensamiento. Buenas tardes, Nancy. Adelante. Muchas gracias, Abel. Buenas tardes, queridos hermanos. Bueno, uniendo nuestros pensamientos y nuestros sentimientos para darle gracias al Padre de amor, al Padre Creador, que nos ha dado la vida y esta bendita oportunidad para seguir aprendiendo de los códigos divinos que nos ayudarán a plasmar ese camino hacia la evolución para la consecución de las metas libertadoras hacia la felicidad eterna. Gracias, Padre amado, porque tú también nos has regalado al que es la luz en nuestros caminos, nuestro amado Jesús de Nazaret, que nos invita todos los días a perseverar, a fortalecer la voluntad para seguir unidos fraternalmente con amor y aprender de todas las lecciones que Él ejemplificó, que Él demostró con sus palabras, con sus hechos, para que nosotros pudiéramos cambiar nuestras actitudes, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos como manda nuestro Padre de amor. Que los benefactores de luz, los mensajeros divinos, nos ayuden en este caminar y en esta tarde contribuyan en esta conferencia ayudando a nuestro hermano Álvaro a tener esa concentración, su verbo fluido, para que estos conocimientos queden grabados en nuestras conciencias y aplicarlos en nuestras vidas todos los días. Gracias, Señor, que tu luz se esparza por el planeta, por el mundo entero, para que nosotros podamos regocijarnos en tu amor, hoy y siempre. Que así sea, Señor. Así sea. Muchas gracias, Nancy. Y Álvaro Vélez, muchas gracias por aceptar esta invitación. La palabra es tuya. Adelante. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir estas enseñanzas de la doctrina espírita, visiones de la sexualidad, que hemos tomado básicamente de el libro de los espíritus, el libro Vida y Sexo, dictado por el espíritu de Emmanuel a través de Francisco Cándido Javier, y algunos conceptos de Juana de Ángelis para poder abordar esta compleja temática. El libro Vida y Sexo, como podemos ver, tiene muchos capítulos, unos 26 capítulos interesantes, que incluye acerca del sexo, la familia, el enamoramiento, ambiente doméstico, energía sexual, comportamiento afectivo, matrimonio, divorcio, uniones antipáticas. También trata de los hijos, alteraciones afectivas, inconvenientes, tedio en el hogar, afinidades, desajustes, conflictos, aborto, padres e hijos, unión libre, control sexual, homosexualidad, adulterio, prostitución, abstinencia, celibato, deseos eróticos, sexo y religión, y al margen del sexo. Es una temática pues, de la cual solamente hemos tomado algunos apuntes específicos para tratar de configurar este tema un poco complejo, un poco difícil, muy extenso, muy profundo,
sobre la visión espírita de la sexualidad, más que la visión espírita del sexo, de la sexualidad, porque hay una gran diferencia en los dos conceptos. Y actualmente en el mundo estamos viendo lo que se está dando sobre el tema de la identidad de género, las preferencias, las tendencias de todos y cada una de las personas que conformamos esta humanidad que ya llega alrededor de los 8.000 millones de habitantes. Y estos términos que he colocado aquí en la primera página sobre el tema de los agéneros, bigéneros, cisgénero, género fluido, intergénero, intersexual, no binario, pangénero y la comunidad LGTBIQ+, y otras letras que han ido agregando, como vamos a ver, para tratar de dar una visión, ¿no? Desde el punto de vista de la espiritualidad. Preguntó Kardec en el libro de los espíritus, ítem número 200, una pregunta y una respuesta que conocemos muy bien. ¿Tienen sexos los espíritus? No, no dice tienen sexo, sino sexos los espíritus, lo cual le cambia el sentido. Porque decir tienen sexo los espíritus puede entenderse como relación sexual. Pero específicamente eso fue lo que él preguntó. Y le respondieron, ¿cómo lo comprendéis? Vosotros no, porque los sexos dependen del organismo, o sea, del cuerpo físico, la anatomía, la fisiología, las hormonas y todo esto. Existe entre ellos el amor y la simpatía, pero fundados en la semejanza de sentimientos. Entonces predominan el espíritu, las emociones, los afectos, las tendencias, el aspecto psicológico y emocional de la sexualidad, que es un concepto mucho más amplio, como vamos a ver. Y entonces preguntó Kardec nuevamente, ¿el espíritu que animó el cuerpo de un hombre puede en una nueva existencia animar el de una mujer y viceversa? Ya lo sabemos muy bien dentro de la doctrina espírita. Sí, unos mismos espíritus animan a los hombres y a las mujeres, es decir, que dentro de las múltiples experiencias reencarnatorias y evolutivas por las que pasamos como espíritus imperfectos pero perfectibles en un proceso de evolución universal, evolución biológica y evolución espiritual, podemos tener la experiencia de reencarnar como hombres o como mujeres según las necesidades de cada espíritu. Se programa más o menos, en términos generales, en el mundo espiritual, la reencarnación y se determina el sexo que va a tener la persona en la siguiente reencarnación. Algunos espíritus vienen en un estado de inconsciencia o no están en condiciones de acompañar a ese proceso y de tener noción a qué vienen, ¿no? Pero el espíritu se va enriqueciendo a lo largo de la evolución con experiencias masculinas o femeninas. Cuando somos espíritus, preguntó Kardec, ¿preferimos encarnar en un cuerpo de hombre o de una mujer? Respuesta, poco le importa al espíritu, porque depende de las pruebas que ha de sufrir. Y por supuesto, además de las pruebas, las expiaciones, las deudas, los compromisos que traen del pasado, determinan la conveniencia de que un espíritu reencarne en una reencarnación, o no, valga la repetición, como hombre, o que le convenga venir como mujer, o tener varias reencarnaciones seguidas como mujer y después varias reencarnaciones seguidas y así viceversa. Los espíritus renacen hombres o mujeres porque carecen de sexo. Como deben progresar en todo, cada sexo, lo mismo que cada posición social, les ofrece pruebas y deberes especiales y ocasión de adquirir experiencia. El que fuese siempre hombre no sabría más que lo que saben los hombres. Y contrariamente, el que siempre reencarnase como mujer no sabría más que lo que saben las mujeres, y ya sabemos que se pueden tener ambas experiencias alternadamente, aunque esto no sea una regla general de que hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Hay variantes y hay muchas circunstancias que entran a determinar esto. Hay una extensa problemática sexual y afectiva en el ser humano: enamoramiento, matrimonio, divorcio,
prostitución, aborto, deseos eróticos, adulterio, homosexualidad, unión libre. Todos estos temas están, aunque parezcan de actualidad, están abordados por Emmanuel, por André Luis y por Juana de Ángelis en sus respectivas obras de carácter mediúnico. Dice Emmanuel que el instinto sexual nace en las profundidades de la vida, orientando los procesos evolutivos, es decir, desde que empieza el proceso evolutivo del espíritu, digamos que hay una fuerza que algunos llaman fuerzas sexuales del alma, pero son fuerzas creativas más que sexuales. Toda criatura consciente trae consigo, debidamente estratificada, la herencia inconmensurable de las experiencias sexuales vividas en los reinos inferiores de la naturaleza. ¿Por qué habla de los reinos inferiores de la naturaleza? Porque el principio espiritual ya sabemos, y así está explicado en la codificación y muchos otros autores como León Denis y Gabriel Delana, etc. El espíritu va evolucionando, pero como principio espiritual, antes de llegar a la etapa humana, transita por todas estas etapas unicelulares y las etapas pluricelulares, también en el campo vegetal, en el campo animal más que todo, de donde va transitando lentamente hacia la característica humana, ¿no? Entonces hay una herencia, un instinto sexual que viene de la etapa animal más que todo y que se muestra en la presente reencarnación. Ya se ha hablado a través de la neurociencia del cerebro triuno. No son tres cerebros, sino son tres etapas evolutivas, tres estructuras: el cerebro instintivo, el emocional y el neocórtex y el lóbulo prefrontal. Es un proceso evolutivo que tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando hoy. Otros lo llaman el cerebro reptil, el tronco cerebral y la médula, ¿no? El emocional, donde está el sistema límbico, que es más que todo emocional, afectivo, sexual, y la corteza cerebral, evolución del ser heurístico, ya un estado más avanzado, la corteza cerebral. Y el instintivo, la médula, el tallo, funcionan en la conservación de la especie. Todo eso se va guardando y activando. Aquí destacado en color azul el sistema límbico, que es una estructura maravillosa, muy pequeña, muy compleja, que tiene muchas partes, muchas funciones, pero que tienen que ver mucho con el afecto, la emotividad, las reacciones psicológicas, la ira, la alegría, el placer y lógicamente la parte sexual y reproductiva y el instinto maternal. Ese sistema límbico está formado aquí, solo para informarnos, por estructuras que poco conocemos, como el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, amígdala cerebral, cuerpo calloso, septum, mesencéfalo, solo para mencionarlo. Entonces, de este sistema es de donde emergen las producciones hormonales que van a regir muchas funciones, muchos órganos, entre ellos el tema del sexo y la sexualidad. Y la hormona llamada oxitocina, relacionada con patrones sexuales, conducta maternal y paternal, está presente en la afectividad, la ternura, el acto de tocar, las moléculas de la monogamia, moléculas de la confianza, e influye en funciones como el enamoramiento, orgasmo, parto, lactancia. Tiene muchas funciones esta oxitocina, pero que es producida, ¿no?, en estas estructuras internas. También se nos habla de la hipófisis y la epífisis. Y por supuesto que de la hipófisis hay una regencia sobre todo el sistema glandular a través de múltiples hormonas, pero que ya se sabe que es la epífisis la que controla todas estas producciones de la hipófisis. Entonces hay una química mental
nosotros producimos partículas energéticas con el pensamiento, con el sentimiento o las emociones, parte de las profundidades del espíritu. Eso origina una química cerebral de donde se van emitiendo las distintas hormonas según el pensamiento y según lo que emana del espíritu propiamente dicho, ¿no? Muchas de estas informaciones tal vez no sean aceptadas por la ciencia oficial, pero son informaciones que vienen de los médicos desencarnados espirituales, entre ellos André Luis. Y destaca André Luis en el libro Misioneros de la Luz una enseñanza del mentor Alejandro. Recordaremos que cuando André Luis, como médico desencarnado, fue llevado a la colonia no solar, nuestro hogar, en el mundo espiritual, uno de los mentores que le fue dando enseñanzas, además de Clarencio, Lisias y otros personajes, el mentor Alejandro en esta obra tiene un papel preponderante y ahí le habla de la epífisis, glándula de la vida mental, que conserva la ascendencia en todo el sistema endocrino. Segrega hormonas psíquicas o unidades de fuerza que van a actuar de manera positiva en las energías generadoras, o sea, las fuerzas generadoras, las fuerzas creativas del alma. Preside los fenómenos nerviosos de la emotividad como órgano de elevada expresión en el cuerpo etéreo, en el perispíritu. Y tiene la recapitulación de la sexualidad y examen del inventario de las pasiones vividas en otras épocas, que reaparecen bajo fuertes impulsos. Es decir, que los impulsos, los fuertes impulsos emotivos y sexuales que los seres humanos tenemos en la presente reencarnación, es el resultado de una recapitulación que el espíritu hace de las experiencias tenidas en reencarnaciones anteriores. Veamos lo importante y complejo que es este tema. Y surge entonces siempre la pregunta, el sexo, la palabra sexo ha sido utilizada para muchas cosas, ¿no? Para la parte anatómica, para el órgano, para el acto, etc. Sexo en biología es el conjunto de características biológicas, anatómicas y fisiológicas que caracterizan en la especie humana en hombres y mujeres, y en otras especies animales en machos y hembras. En biología evolutiva se utiliza el término sexo, se refiere a las estructuras biológicas y anatómicas, o sea, de qué sexo es, se acostumbra a decir. Bien, entonces hay varios usos. En la reproducción sexual se refiere a la forma de reproducción en que intervienen dos organismos de la misma especie, pero de sexo distinto, es decir, hembra y macho. Y relaciones sexuales como actos sexuales que realizan dos o más seres, apareamiento en los animales. Pero entonces decimos sexo para la parte anatómica y sexo para el órgano, por los órganos, y sexo para el acto sexual. Entonces se usa una misma palabra para muchas cosas y de ahí se originan confusiones y discusiones inútiles. Cuando lo que hay que saber es saber expresar cuándo usar la palabra sexo y cuándo expresar la palabra sexualidad y género y todo esto. Género en sociología define al sexo en un sentido más amplio que el biológico y eso es lo que se está dando. Se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos y actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para hombres y mujeres. Identidad sexual o identidad de género, que se usa mucho hoy en día, que es la conciencia de pertenecer a uno u otro sexo. Esa es la identidad sexual, sentirse hombre o sentirse mujer, aunque de pronto no coincida con el cuerpo que la persona tiene. Porque una persona puede tener un cuerpo de hombre, órganos de hombre, hormonas masculinas, pero sentirse mujer. Entonces, esa es su identidad, su orientación y su preferencia. Y viceversa, una mujer puede tener todo el cuerpo de mujer, estructuras de mujer, anatomía de mujer y sentirse hombre porque se identifica con estas características. Y vamos a ver cómo se va a ir complejizando este tema con todas las variantes que pueden existir. Vivencia y
vivencia interna, ¿no? E individual del género tal como cada persona lo siente, lo cual puede corresponder o no al sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. A veces no es tanto que se le asigne a un bebé que nace, le asignan arbitrariamente un sexo, sino que le ven el órgano que tiene y el médico escribe hombre o mujer, macho o hembra, etc. Pero hay una variante que puede nacer con los dos órganos y son los llamados hermafroditas, que puede tener muchas variantes también en donde predomina un órgano más desarrollado que el otro aparece atrofiado, pero en algunos están desarrollados ambos y eso crea toda una complejidad. Entonces, el médico incluso puede nacer un bebé hermafrodita, pero el médico observa que la parte femenina está más desarrollada que la masculina, entonces le asigna el sexo femenino o viceversa. Bien. En cambio, sexualidad es un conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y afectivas, y aquí aparece la parte afectiva, que caracterizan cada sexo. Entonces, es un conjunto cuando se dice sexualidad. Y incluye características como la reproductividad, el género, el erotismo, las tendencias, las preferencias, la vinculación afectiva, que se expresan libremente y hoy en día pues se expresan mucho más libremente con todos esos movimientos LGTBIQ+. Bien, entonces la sexualidad forma parte de la salud integral y de la personalidad de todo ser humano, ¿no? Por supuesto. Entonces, para nuestro pleno desarrollo físico y emocional, todos necesitamos de la satisfacción de necesidades básicas como el deseo de contacto, de intimidad, de expresión emocional, de placer y de amor. Todo eso cabe dentro de la sexualidad. Todos estos son preámbulos para la parte medular del tema de hoy. Sexualidad humana. ¿Por qué aparece esa foto en blanco y negro arriba a la derecha? Porque es una foto obtenida por transcomunicación instrumental, viene desde el mundo espiritual, en donde se corrobora lo que han contado los espíritus en sus libros a través de la mediunidad y las enseñanzas de la codificación en el tema del periespíritu, que es un cuerpo, una estructura energética, no tan densa como el cuerpo físico, y que allí los espíritus siguen conservando las estructuras, la apariencia y pueden conservar su sexualidad, sus tendencias, como hombres o como mujeres, o cualquier otra variante. El concepto de sexualidad comprende tanto el impulso sexual dirigido al goce inmediato y a la reproducción, como los diferentes aspectos de la relación psicológica con el propio cuerpo, sentirse hombre, mujer o ambos a la vez u otros, y de las expectativas del rol social. En la vida cotidiana la sexualidad cumple un papel muy destacado, lógicamente en todos. Entonces, en las obras de Andrés Luis y de Manuel y Juana de Ángelis, además de los dictados que aparecen en la codificación, indudablemente, y lo vemos en las reuniones mediúnicas, cuando un vidente ve a un espíritu, lo ve como hombre o como mujer, lo ve como anciano, lo ve como niño, lo ve sano, lo ve enfermo, etc. Y los espíritus en sus comunicaciones se siguen sintiendo como hombres o como mujer, no tanto por la parte anatómica, sino por su característica afectiva, emotiva y pasional, o en el campo del amor también, ¿no? Bien. Entonces, definimos un poquito los conceptos hasta aquí, sexo y sexualidad. En el espíritu encarnado, ¿qué significa sexo? Condición anatómica, órganos sexuales, sistema reproductor, género masculino o femenino o hermafrodita, hay que agregarlo ahí mientras estamos encarnados. Pero en el campo de espíritu encarnado y desencarnado,
La sexualidad se refiere a polaridad psicológica, es decir, que los espíritus sigan sintiendo una tendencia a una polaridad psicológica masculina o femenina, condición emocional afectiva, tendencias y preferencias, identidad sexual y conciencia de pertenecer a uno u otro sexo. Entonces, en los desencarnados hay sexualidad y en los encarnados hay sexo y sexualidad, porque como dice el libro de los espíritus, el sexo pertenece al cuerpo físico. Bien, entonces muchos se preguntan dónde está realmente el sexo en el cuerpo, en los espermatozoides o en los óvulos, en el cerebro, en el perispíritu, en la mente, en el espíritu. Entonces, en el espíritu está la sexualidad. En el perispíritu, ¿qué hay? Hay unas matrices energéticas correspondientes a los órganos que la persona tuvo durante su reencarnación. Son como equivalentes a órganos, pero son matrices que pueden activarse o pueden atrofiarse o adormecerse temporalmente, de acuerdo a la actividad que el espíritu lleve en el mundo espiritual. Y hay descripciones al respecto. El otro concepto que hay que tener en cuenta es el de la energía sexual. Dice Manuel en su obra, la energía sexual como un recurso de la ley de atracción en la perpetuidad del universo es inherente a la propia vida, la energía sexual, generando cargas magnéticas en todos los seres de acuerdo a las potencialidades de las cuales se reviste. Las sugestiones del erotismo se encuentran en la estructura del alma. No, todo viene del alma. La sexualidad y las tendencias y preferencias. Entonces, dice Manuel, el sexo se define de este modo como un atributo no solo respetable, sino profundamente santo de la naturaleza, exigiendo control y educación. Aquí, realmente Manuel se está refiriendo a sexualidad, ¿no? Que es un atributo respetable de la naturaleza que exige control y educación, aunque en la actualidad no hay suficiente control, no hay educación, hay desorden, hay libertinaje, hay abusos y todas las desviaciones que el ser humano acostumbra a hacer, no solamente en el campo de la sexualidad, sino en el campo de la inteligencia, del afecto, de la ciencia, el arte, la cultura. El ser humano puede sacar buen provecho de todas sus capacidades o puede enviciarlo, desviarlo, usarlo para el mal, como ya muy bien sabemos, ¿no? Entonces, la sexualidad como unión de cualidades, dice André Luis Alejandro, misionero de la luz. Esa unión de cualidades entre los astros se llama magnetismo planetario de atracción. Entre las almas se denomina amor. Y entre los elementos químicos es conocida como afinidad. Por lo tanto, no sería posible reducir semejante fundamento de la vida universal, o sea, la unión de cualidades, circunscribiéndola a meras actividades de ciertos órganos del cuerpo físico. Entonces está aquí ampliando ya que como que hay unas cualidades que se unen, que se afinizan y que incluso a nivel atómico y a nivel de los planetas funciona como magnetismo y como afinidad. En los animales como instinto, ¿no? Y en los seres humanos como sexualidad y como afectividad. El apóstol que produce en los dominios de la virtud, de la ciencia y del arte, se vale de los mismos principios de la permuta, apenas con las diferencias de planos, porque para él esa permuta de cualidades se verifica en esferas superiores. Y ya sabemos que en los seres atrasados esa permuta se da como mero sexo, mera práctica sexual, ¿no? Muy materializado, muy pasional. Pero en los espíritus evolucionados se produce esa fuerza para la creatividad, la virtud, la ciencia, el arte y la procreación, por supuesto.
Cada espíritu trae consigo en su interior el santuario levantado al amor, y ningún espíritu menoscabará el lugar sagrado de otro espíritu sin lesionarse a sí mismo, dice Emmanuel en esta obra. Entonces, el sexo y la sexualidad indudablemente también están enmarcados dentro del campo de la ley de causa y efecto. Lo que hagamos a los demás tendrá sus consecuencias sobre nosotros mismos, positivas o negativas. Y Juana de Angelis, en el libro Después de la Tempestad, dice, hablando del santuario de procreación, fuente de nobles emulaciones, o sea, estímulos, ¿no? E instrumento de renovación de la permuta de estímulos hormonales. La sexualidad ha sufrido la agresión apocalíptica de los momentos transitorios de regeneración espiritual que se opera en el planeta, porque hay una transición, no hay un proceso de regeneración, aunque el planeta todavía no se ha clasificado propiamente como mundo de regeneración, sino que hay un proceso de regeneración en unos más avanzados que en otros, pero más que todo es una transición de un estado de expiación y prueba a un estado de regeneración como mundo más avanzado, ¿no? Entonces, digamos que la sexualidad ha sufrido esa agresión, perversión, desviación del ser humano. Organizado por la divinidad para sublimes menesteres, no puede ser utilizada con liviandad. Todo abuso exige cualquier desconsideración, disculpe, desorden y tormento que se van a ver reflejados cuando el espíritu desencarna o en la siguiente reencarnación. A través de él dimanan las fuerzas creadoras a las cuales debemos en la tierra la materialización de la reencarnación, nada más y nada menos, el templo del hogar, las bendiciones de la familia, las alegrías revitalizadoras del afecto y el tesoro invaluable de los estímulos espirituales. Entonces ya es una visión más elevada de lo que normalmente se tiene con el campo del sexo y la sexualidad. En ningún caso, dice Emmanuel, nos es permitido subestimar la importancia de la energía sexual, que en su esencia nos es dada por la creación divina para la formación y sustentación de todas las criaturas. Formación y sustentación. Entonces, Emmanuel dice, tanto el sexo como la sexualidad, por supuesto, solicitan responsabilidad y discernimiento. Observar cómo, con quién y para qué utilizamos semejantes recursos. Todos los compromisos de la vida sexual se hallan igualmente subordinados a la ley de causa y efecto. De todo lo que demos a los otros en cuanto a afecto, eso mismo recibiremos. Existe en el mundo sexual de los espíritus de evolución primaria las uniones irresponsables, así como también existe en el mundo sexual de los espíritus conscientes, quienes ya adquirieron conocimiento de las propias obligaciones frente a la vida. O sea que para ambos, los inferiores como los superiores y los intermedios, existe ese mundo sexual, pero que en unos es una utilización primaria y en otros es una utilización elevada. En los seres primarios, situados en los primeros grados de emoción y raciocinio, y aún en los individuos que se tardan voluntariamente en el nivel de los brutos, la descarga de esta energía se opera de manera descontrolada y dolorosa, en el sentido de que va a producir después dolor, ¿no? Porque realmente se produce la descarga de esta energía en el sentido del placer que la humanidad busca desaforadamente, ¿no? Y otros equilibradamente. Pero se va a constituir en dolorosas por las consecuencias futuras, cuando es mal utilizada en los individuos que se tardan voluntariamente en el nivel inferior, ¿no? A través de los milenios y milenios,
el espíritu pasa por una secuencia de reencarnaciones, ya sea en la condición femenina, ya sea en la condición masculina, lo que abona el fenómeno de la bisexualidad más o menos pronunciado en casi todas las criaturas. Cuando leemos esta frase, produce inquietud, ¿no?, en Emmanuel, y llama la atención, ¿no? Porque aquí, concluyendo tanto lo que viene del libro de los espíritus como en estas obras mediúnicas, es que a través de los milenios vamos teniendo experiencias masculinas y femeninas, ¿no? Entonces, eso va produciendo un fenómeno mayor o menor de bisexualidad. No que toda la humanidad sea bisexual, sino que hay una proporción, porque habiendo experimentado ambos sexos en múltiples reencarnaciones, hay factores y hay tendencias que quedan archivadas en las profundidades. Entonces, no hay un espíritu que sea 100% femenino y cero masculino, ni un espíritu que sea 100% masculino y cero femenino. Jugando con las cifras, se puede decir que hay un 90% de feminidad y 10% de masculinidad, o un 80 contra un 20, o un 70 contra un 30, y hay un 50 con un 50, y un 40, y así sucesivamente, en ambas polaridades. Lo que pasa es que conservamos una preferencia, una polaridad, en donde o se caracterizan en un alto porcentaje en la parte masculina y muy poco femenina, o altamente femenina y muy poco masculina. Entonces, ahí podemos ver que hay todas las tendencias y todas las expresiones, y en ese sentido es que el Espíritu Emmanuel dice que existen ambas características en todos nosotros. Bien, a medida que el espíritu evoluciona, pasa a comprender que la energía sexual desarrolla el discernimiento y la responsabilidad con su aplicación, y que por eso mismo debe ser controlada por los valores morales. Entonces, a medida que vamos evolucionando, van desarrollándose los valores morales, las cualidades, las virtudes y también el conocimiento espiritual, que pasa a regular todas estas funciones, que garantizan su digno empleo, ya sea en la creación de cuerpos físicos, formadores de la familia, o en la creación de obras benéficas para la sensibilidad y la cultura, ¿no?, el arte, para la reproducción y extensión del progreso y de la experiencia, de la belleza, del amor, en la evolución y el embellecimiento de la vida del planeta. Entonces ya la inteligencia, la razón, los valores morales, las virtudes, las cualidades, la espiritualidad pasan a tomar comando de todos estos impulsos de la energía sexual, energía creadora del alma. Entonces, ¿cuál es la problemática que se está presentando hoy en día? Y vemos que este es un tema muy apropiado para lo que está sucediendo en el mundo. Que existen todas estas tendencias, ¿no?, todas estas proporciones de masculinidad y feminidad en cada uno de nosotros. Pero la naturaleza proporciona solamente dos estructuras, como cuerpo masculino o cuerpo femenino, y a veces los hermafroditas, que también tienen sus variantes, ¿no? Entonces, ante la problemática del sexo, es necesario recordar que toda criatura trae sus inclinaciones particulares con respecto a él, es decir, su sexualidad. Pero no existen cuerpos para todas las tendencias. Existen básicamente sexo masculino, sexo femenino y hermafroditas, que es la combinación. Entonces, ¿qué sucede aquí? Cada hombre, el hombre y la mujer, serán asimismo acentuadamente masculinos o acentuadamente femeninos, sin especificación psicológica absoluta. Es decir, no hay el 100% del que habíamos hablado, sino que hay el 90-10, 80-20, 70-30, así sucesivamente hasta 50-50, y a su
forma contraria, que va subiendo la proporción de feminidad y desciende la de masculinidad. Bien, entonces, el tema hoy, que las letras se han ido agregando, el tema de la identidad sexual y orientación sexual, aquí como un paréntesis de actualidad, la comunidad LGTBIQ+, entonces le han ido agregando otras letras, Q, A, P, D, más, y sucesivamente. Y han tenido su bandera en estos movimientos internacionales. Entonces aparece, vamos a descifrar el LGTBIQ+. L de lesbiana, amor o relación entre mujeres, o preferencia en mujeres por su mismo sexo. Y arriba vemos su bandera, porque cada uno de estos movimientos ha creado su propia bandera. Existe la bandera general de todo el movimiento. Están los gays, tanto los gays como las lesbianas son homosexuales, ¿no? Hombres a los que atraen sexual o afectivamente a otros hombres, y está su banderita en tonalidades verde, blanco y azul. Y los transgéneros, la T, LGT, llegamos a la T, pero la T es triple: transgénero, transexual y travesti. Los transgéneros y los transexuales pues también han creado su bandera, que vemos ahí representada, su movimiento. Transgénero, personas que tienen una identidad o expresión de género diferente del sexo que presentaron al nacer, ¿no? O que se les asignó al nacer. O sea, no corresponde su preferencia o su identidad sexual con el cuerpo físico. Pero el transexual es aquel que, siendo transgénero, entonces procede a operarse o tiene asistencia médica, como la terapia de sustitución hormonal y la cirugía de reasignación del sexo. Allí eso lo vemos en las noticias. Y a veces confundimos la palabra transgénero con transexual. El transexual es por supuesto transgénero, pero no todo transgénero, por decirlo así, acude a la sustitución hormonal, o no todos acuden a la cirugía para reasignarse el sexo, sino que siguen conservando sus órganos sexuales, digamos, sean hombres o mujeres, siguen conservando, pero no se identifican con ese cuerpo. Y el resto de la T son los travestis. Expresión de género o identidad de género en la que una persona se expresa a través de la vivencia personal, que puede involucrar la modificación de la apariencia, ¿no? Más que todo ya una apariencia, que le gusta vestirse como hombre siendo mujer o como mujer siendo hombre. Pues la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, realmente es transvestismo, pero normalmente es la vestimenta, el gusto por vestir la ropa del sexo contrario, modo de hablar y modales. Bien, esa es la T, que en realidad es triple. B, bisexual. Ahí está la bandera. Persona a quien le gustan tanto los hombres como mujeres cisgénero. Y qué palabra rara esta de cisgénero. Cisgénero es un término que se ha creado para indicar que la persona se mantiene en su propio género, se mantiene en su propio sexo. Es decir, la persona que, teniendo cuerpo masculino, sigue siendo masculino, afectiva y emocional y sexualmente. O la mujer que se mantiene también en su posición normal. Esos son cisgénero, que es una inmensa mayoría en la humanidad. Hoy se refiere también a quienes sienten atracción por otras personas del mismo sexo, homosexuales, o atracción por personas heterosexuales de otro sexo. Entonces, normalmente la persona bisexual puede tener ambas tendencias, o tendencia hacia homosexuales solamente o hacia heterosexuales solamente. Pero se ha generado ahí unas variantes y un movimiento y una bandera que los identifique.
La bisexualidad es una orientación sexual. Esta es una variante de esa bandera, ¿no? ¿Por qué dirán? ¿Por qué cambió el color? Es porque esta es una bisexualidad más que todo romántica, afectiva, ¿no? Más que el sexual propiamente. La bisexualidad es una orientación sexual, se define como la atracción romántica, la atracción sexual en uno, o la conducta sexual dirigida tanto al sexo opuesto como hacia el sexo propio. Por eso se llaman bisexuales. O bien como la atracción romántica o sexual hacia personas de cualquier sexo o identidad de género. Bien, entonces vemos ahí cómo se va complicando el asunto. La I, LGTBI, vamos por la I, intersexual, que lo confundimos con transgéneros y transexuales, ¿no? Pues la palabra tiende a confundir, inter, ¿no? Sin embargo, es un tema un poco complejo de entender por esto. No se trata de identidad de género u orientación sexual, se trata de rasgos sexuales físicos. Un individuo intersexual puede tener cromosomas femeninos, pero ambiguos para genitales de apariencia masculina, o cromosomas masculinos, pero ambiguos para los genitales de apariencia femenina. Tienen cuerpos que no coinciden con lo estrictamente masculino o femenino. Es decir, que pueden incluso tener cuerpo masculino, pero su cuerpo genera hormonas femeninas, lo cual produce ciertas variaciones en su apariencia. Entonces, estas personas no necesariamente son transexuales, transgéneros o lesbianas, gays, homosexuales en general, sino que hay una condición allí en sus cromosomas, en sus hormonas, etc. Es un poquito complejo de entender estas variaciones. Q, LGTBIQ, estamos en la Q y después de la Q ponen un más, pero ya vemos que hay más letras. Queer, ahí está la bandera del queer, pero ¿qué será esto extraño? Que eso ya es más actual. Queer es un término tomado del inglés que se definía, ¿no?, como extraño o poco usual. Queer quiere decir como una persona extraña, poco usual. Se relaciona con una identidad sexual o de género que no corresponde a las reglas establecidas de sexualidad y género. Es decir, queer es una palabra muy amplia en donde indica que la persona tiene una apertura en el campo de sus preferencias, persona cuya identidad de género no está incluida o trasciende la dicotomía hombre-mujer. Es decir, que la palabra queer, como extraño o poco usual, se va a aplicar en estos movimientos para una persona que no corresponde exactamente a hombre como hombre o a mujer como mujer. Por eso está esa Q incluida ahí. Y QA, asexual. Han creado esta bandera, negro, gris, blanco y morado. Una persona asexual no experimenta atracción sexual o no desea contacto sexual, porque en este mundo hay de todo, de todas estas expresiones. Hay personas, como vemos, están muy metidas en todo esto de la sexualidad y el sexo. Y otras que no están metidas en esto, ¿no? Pero que participan en los movimientos o sencillamente no participan, no les interesa, no sienten. Es la falta de atracción hacia otros o el bajo o nulo interés o bajo o nulo deseo de actividad sexual. Por eso llaman asexuales, pero tienen sus órganos, ¿no? Tienen su cuerpo. Pueden ser considerados como la ausencia de orientación sexual o una de sus variaciones. Bien. Después de la A viene P, LGTBIQAP, ¿no? Pansexualidad. Es la atracción sexual romántica o emocional hacia otras personas independientemente de su sexo o independientemente de su género. Es considerado por algunos como una orientación sexual independiente y por otros como un tipo de bisexualidad, porque la persona
en el campo de la pansexualidad está abierta a toda la experiencia, ¿no? Sean de su propio género, sean de propio sexo, sean del sexo contrario, tendencia contraria, abarcan todos los campos. Y LGTBIQAP+D, aparece la letra D, demisexual. Se va complejizando la situación y hay otras más. Bien, entonces, demisexual, falta de atracción sexual hacia los demás sin una fuerte conexión emocional. Esperan a que se forme un vínculo profundo antes de tener relaciones sexuales con alguien. Más bien es más parecida a la experiencia de ser asexual. Hasta que se forma ese tipo de conexión, momento en que la atracción sexual se extiende solo a esa persona. ¿Cómo entender esto? Ahí está su bandera también, demisexual. Son personas que más que todo buscan es la afectividad, el amor, el sentimiento, lo buscan, sin tener en cuenta la parte sexual. Cuando ya se forma el vínculo afectivo o amoroso, puede que empiecen entonces a inclinarse hacia la parte sexual. Y en este campo puede ser hacia uno u otro sexo. ¿Por qué? Porque en ellos no predomina la parte anatómica, no predomina la parte física, no les interesa solamente tener una compañía afectiva y ya en el camino, cuando ya se estabilizan con esa persona, entonces se despierta la sexualidad hacia esa única persona. Y otro concepto que ha surgido, sexo fluido o género fluido. Extraño, ahí está su bandera, o no estamos muy familiarizados con estos términos, pero lo hemos ido entresacando del internet para formar y alimentar esta exposición, porque encaja, ¿no? Son aquellas personas que transicionan entre dos o más géneros de forma permanente o forma esporádica, pudiendo ser bigénero, trigénero, pangénero, según el número de géneros que estén implicados en dicha fluctuación. Entonces son personas pansexuales y a la vez fluyen de uno a otro, no esporádica o permanentemente. Tienen una transición. Entonces durante un tiempo sienten una preferencia y durante otro tiempo sienten otra preferencia. El género fluido establece periodos de transición imprecisos y variables, identificándose unas veces con uno o más géneros y otras veces con otros distintos. Bien, estamos llegando ya a la parte final. No binarios es otro concepto que no aparece en las letras. No binarios, ¿qué será eso? El género no binario es aplicable a muchos de los que hemos visto, ¿no? Porque no están enmarcados entre esa polaridad masculina-femenina. Entonces, muchos de los que hemos señalado encajan en los no binarios. Entonces, no binariedad se aplica a las personas que asumen una identidad de género que se halla fuera del binarismo de género, ¿no? Dado que su identidad autodesignada no se percibe totalmente masculina o femenina. O sea, no es binario. Binario es masculino o femenino. Uno de los dos, pues ellos no están embarcados dentro de este esquema, ¿no? Y cisgénero, incluso ahí vemos que tienen también sus banderas. A veces se dice cissexual o abreviado como cis. Es una palabra utilizada para describir a una persona cuya identidad de género y sexo asignada al nacer son el mismo, es decir, la persona que se mantiene, como habíamos dicho al principio, dentro de su propio sexo o anatómico, fisiológico y corporal, ¿no? Es lo contrario a transgénero, es la otra palabra, cisgénero. Y entonces, aquí estamos viendo
continuando con las enseñanzas de los espíritus, Emmanuel dice lo siguiente: atendiendo a la cantidad de cualidades adquiridas en las diferentes reencarnaciones, el espíritu se muestra en el plano físico por las tendencias que registra, ya sea en la condición de hombre o de mujer, conforme a las tareas que le corresponde realizar. Entonces, ¿qué sucede? El tránsito de la individualidad femenina a la masculina o viceversa, al albergar el vestido femenino, demostrará fatalmente los trazos de la feminidad donde se hallaba estacionado por muchos siglos, en que pese al aspecto masculino que lo caracteriza, se verifica así mismo un proceso análogo referente a la mujer en las mismas circunstancias. Entonces, sucede que un espíritu puede tener una serie de reencarnaciones femeninas, y reencarna en un cuerpo masculino, va a mostrar, aunque esto no produzca homosexualidad necesariamente, ciertas tendencias y ciertas características. O si ha sido hombre varias reencarnaciones y pasa por una necesidad de reencarnar como mujer, va a mostrar una cierta masculinidad siendo mujer o una femenidad siendo hombre. Coincide con todo lo que hemos visto anteriormente. Fuera de esto, la individualidad, muchas veces independiente de las señales morfológicas, encierra en sí un extenso problema, tratándose de relaciones e inclinaciones de carácter múltiple, que es lo que hemos visto, relaciones de carácter múltiple. Deudas contraídas por legiones de compañeros, millones de uniones infelices, reparación de deudas pasadas, numerosos desajustes sexuales, sufrimiento rectificador, lo menciona este autor espiritual. El hombre que abusó, entonces ahora vamos a ver qué es lo que sucede. El hombre que abusó de las facultades genésicas, arruinando la existencia de muchas personas, con la destrucción de uniones y hogares diversos, en muchos casos es inducido a buscar una nueva posición al renacer en un cuerpo morfológicamente femenino, aprendiendo en esta prisión a equilibrar sus propios sentimientos. Es decir, que aquí lo que surge es que cuando se da el cambio de una reencarnación a otra, si el espíritu abusó o tuvo grandes desequilibrios, va a plasmarlo ese desequilibrio y no se va a sentir a gusto en el nuevo cuerpo, y de ahí puede surgir la homosexualidad o el lesbianismo. Porque, aclarando, el cambio de sexo de una reencarnación a otra no necesariamente va a producir homosexualidad o lesbianismo o bisexualismo o todas las variantes que hemos visto. Eso sucede si el espíritu abusó o si viene con un gran desequilibrio en reencarnaciones anteriores por el abuso de un X sexo, y entonces viene en el cuerpo contrario y no se siente a gusto y se generan todas estas variaciones. Y la mujer que actuó de igual manera es impulsada a la reencarnación en un cuerpo morfológicamente masculino con los mismos fines. Por lo tanto, dice Emmanuel, la homosexualidad, llamada también transexualidad en los círculos de la ciencia, se define como un conjunto de características que adopta la criatura para la unión afectiva con otra criatura del mismo sexo. Esta situación no encuentra explicación fundamental en los estudios psicológicos que tratan el tema desde un punto de vista material, mas es muy comprensible a la luz de la reencarnación. Entonces, la reencarnación y el comportamiento anterior es la que nos da las luces para ir entendiendo todas estas tendencias y variaciones. Observadas las tendencias homosexuales de los compañeros reencarnados en esta faja probatoria, entonces los espíritus dicen que es una franja probatoria en todas estas variaciones. Es necesario darles el amparo educativo adecuado de la misma manera que se da la educación y la instrucción a la mayoría heterosexual. Concluye Juana de Angelis, libro Después de la Tempestad. Transexualidad u homosexualidad, heterosexualidad, bisexualidad o asexualidad
que se exteriorizan en el campo de la forma o en los sutiles engranajes de la psiquis, tienen sus nacientes y funciones en los tejidos del espíritu. Entonces, todo viene del espíritu. Vamos a ver aquí lo que nos dice el mentor Alejandro en la obra Misioneros de la Luz. Basta decir que la unión sexual entre la mayoría de los hombres y mujeres terrestres se aproxima demasiado a las manifestaciones de naturaleza entre los irracionales. No todos, ¿no? Por supuesto, no se hace una generalización, hay una mayoría. En el capítulo de las relaciones de esa especie, hay mucha inconsciencia criminal e indiferencia sistemática a las leyes divinas. Representa la permuta sublime de las energías espirituales, simbolizando alimento divino para la inteligencia y para el corazón. Y fuerza creadora no solamente de hijos carnales, sino también de obras y realizaciones generosas del alma para la vida eterna. Vemos aquí entonces la siguiente imagen. Ya estamos concluyendo. Veamos al sexo como cualidad positiva o pasiva, emisora o receptora del alma. No, aquí, como hemos visto al inicio, se está refiriendo más que todo a la sexualidad. Toda manifestación sexual evoluciona con el ser. Armonizándonos con las leyes supremas, encontramos la iluminación y la revelación, mientras los espíritus superiores adquieren los valores de la divinidad. Sustituyamos la palabra unión sexual por unión de cualidades y observaremos que toda la vida universal se basa en ese divino fenómeno cuya causa reside en el propio Dios. Entonces, frases incomprensibles para nosotros, pero que proceden de mentores espirituales que traen esta sabiduría, este conocimiento de que toda la vida emana del propio Dios y que cada criatura lo expresa según el grado evolutivo en que se encuentra. En cuanto a la fecundación, ¿no? Hay fecundaciones físicas y fecundaciones psíquicas. Las primeras exigen las disposiciones de la forma corporal, lógicamente. Pero las fecundaciones psíquicas o espirituales prescinden de la cárcel de limitaciones y se efectúan en los resplandecientes dominios del alma en proceso maravilloso de eternidad. Entonces dice, por eso mismo, los hombres y las mujeres cuyas almas se van liberando del cautiverio de las formas físicas escapan gradualmente del imperio absoluto de las sensaciones carnales, es decir, a medida que el espíritu va evolucionando, muy lentamente, por cierto. Para ellos, la unión sexual orgánica va dejando de ser una imposición, sino una elección, ¿no? Porque aprenden a trocar los valores divinos del alma entre sí, alimentándose recíprocamente a través de permutas magnéticas, no menos valiosas para los sectores de la creación infinita. Emmanuel dice, el sexo es espíritu y vida al servicio de la felicidad y de la armonía universal. Igualmente la frase puede contener la palabra sexualidad. Es espíritu y vida al servicio de la felicidad y de la armonía universal. En cuanto al sexo, concluye Emmanuel, no prohibición, sino educación. No abstinencia impuesta, como en el pasado, sino empleo digno con el debido respeto a los otros y a sí mismo. No indisciplina, sino control. No libertinaje, sino responsabilidad. Gracias por su atención. Concluimos la exposición de hoy. Bien, Álvaro, muchas gracias por esa
por esa conferencia tan completa. Yo quisiera preguntarte, como una conclusión práctica, ¿cómo debemos ver a todas estas personas, entonces, los espíritas, con todo este conocimiento, con todos estos tips que nos han dado los diferentes mentores espirituales, ya en la vida práctica, en los encuentros prácticos, en los relacionamientos prácticos, cómo debemos ver los espíritas a todos estos hermanos que salen de los esquemas tradicionales de heterosexualidad? ¿Cómo los debemos ver? ¿Los debemos ver como seres extraños? ¿Los debemos ver como personas normales? ¿Cómo convivir? ¿Cómo compartir con ellos? En caso de nuestros hijos, en caso de las personas más allegadas a la afectividad. ¿Cuál debe ser el comportamiento o la percepción que debemos tener de todos estos hermanos que se salen de los esquemas tradicionales de heterosexualidad? Indudablemente sí, se salen, por supuesto, de esa polaridad masculina, femenina, ¿no? Ante todo, la tradición de la humanidad. Pregunta compleja y respuesta compleja. A la luz de todas estas enseñanzas, se van sacando unas conclusiones de que los espíritas debemos ser respetuosos con todas estas expresiones. No me atrevería a afirmar normalidad o anormalidad. No me corresponde, porque ahí vemos que incluso los espíritus tratan el tema con mucho respeto, con mucho equilibrio, ¿no? Digamos, sin esas posiciones fanáticas o extremas, ¿no? Porque quierase o no, en los 8.000 millones de encarnados en la Tierra, hay una generalidad que se muestra en términos muy generales, pero no totales, como heterosexuales. Pero hay toda una variación. Entonces, estas expresiones son de cada uno. Entonces, los debemos ver con respeto, ¿no? No como caricaturas, no con ataques, como se está viendo, esas violencias, esas ridiculeces, esos rechazos, esas discriminaciones que se están dando, ¿no? Indudablemente toca mucho el tema del hogar, que vamos a estar viendo en nuestros hijos, qué expresiones van a tener. Va a haber un periodo en donde los vamos a poder orientar y conducir, pero va a llegar un momento en donde ellos van a mostrar, digamos que su tendencia. Y ya como espíritas llegará un momento en donde sencillamente los tendremos que apoyar y acompañar. Ante todo, como decía Divaldo Pereira Franco en una conferencia, que una cosa es que una persona, un hijo, una hija, un amigo, una persona a conocer, sea homosexual, y otra cosa es que esa homosexualidad le dé para una prostitución, un descontrol, una promiscuidad que afectan, sí, la promiscuidad y el desorden y el descontrol sí van a afectar, digamos que su vida espiritual íntima, que va a tener unas complicaciones, así como los heterosexuales también, cuando abusamos de nuestra sexualidad, vamos a generar en nuestro espíritu unos desequilibrios. Entonces, ¿qué se está viendo en todos estos movimientos? Que ahora mismo hay una explosión, como un dinamismo que en algunos casos son caricaturizados, son exageraciones con unas expresiones carnavalescas, pero que son una reacción a lo que ellos sienten como un rechazo. Pero muchos otros seres que están en el campo de la bisexualidad, homosexualidad, pansexualidad, sexo fluido, digamos, manifiestan un equilibrio y que no necesariamente tienen que participar o no necesariamente sienten un gusto o un agrado por todas estas marchas que se convierten como una expresión carnavalesca, caricaturesca, como algunos, sin una necesidad. Sin embargo, existen, ¿no? Y debemos respetar esas expresiones y que el problema es, no el problema es que una persona sea homosexual o no, es que se prostituye, teniendo una promiscuidad con muchos seres cuando pudiera establecerse con una sola persona. Entonces, de allí que una lesbiana o una lesbiana
se estabilizan como pareja y llevan una vida correcta, pero otras no lo siguen así. Y otros homosexuales llevan una vida equilibrada el uno con el otro, los matrimonios que ya están siendo aceptados, mientras que otros homosexuales caen en una promiscuidad y en un descontrol total que desafía, ¿no?, hasta el orden público. Sin embargo, como dice allí, no prohibición, sino educación, control, acompañamiento, apoyo, así como en los heterosexuales también. Igualmente podemos tener un apoyo en un caso de desequilibrio. Y en cuanto a que una vez le preguntaron también a Divaldo, que aborda estos temas en sus conferencias de una forma bastante abierta y equilibrada, con el apoyo de las enseñanzas espíritas, por supuesto, que cómo veía este tema de los matrimonios gays, los matrimonios homosexuales, etcétera, que empiezan a casarse y a... Entonces, no se lanza uno como prohibición o escándalo, sino si adoptan hijos, es que es preferible que estén rodando por la calle como indigentes o que estén cobijados en un hogar, así sea homosexual u heterosexual. Entonces, la doctrina espírita nos va dando esta amplia visión y este posicionamiento de comprensión y de respeto y de apoyo cuando sea un ser allegado a nosotros, sin caso que lo necesiten. Porque de pronto no necesitan terapia ni necesitan apoyo, sino que expresan libremente sus preferencias. Muchas gracias por esa respuesta, Álvaro. Bueno, a mis hermanos le doy el micrófono para que le hagan preguntas a Álvaro sobre este tema tan importante, tan de actualidad y tan definitivo. No sé si alguno quiera decir algo, preguntar algo. Están reflexionando todos, Álvaro. Ha sido bastante información para asimilar, para digerir. Entonces, bueno, te pedimos que nos hagas la oración de cierre. Y sé que muchísimas personas van a reproducir este video porque es totalmente necesario en nuestros días. Muchas gracias. Es un tema bastante importante y también sucede que, ¿por qué no están aquí en vivo? Porque hoy en día, por los sábados en la tarde y en la noche, todos los centros espíritas están haciendo sus transmisiones virtuales. Entonces, por eso están acompañando a aquellas conferencias de su preferencia o de sus propias instituciones. Entonces, a eso se debe. Afortunadamente quedan todos grabados, ¿no? Y presenciales también, muchas actividades O presenciales. están asistiendo a sus centros espíritas en forma presencial. Bueno, entonces